Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar de Meridian Servicios Geomáticos. Hoy hablaremos sobre geoestadística y para ello nos acompañará el profesor Alfonso Condal, lo cual es un verdadero orgullo para nosotros. El profesor Condal es magíster en geofísica de la Universidad de Alaska y realizó también un doctorado en astrofísica en la Universidad de British Columbia. Ha cursado además 2 postdoctorados, el primero de ellos en el Instituto Max Planck de Astronomía y el segundo en el Atmospheric Environment Service en Ontario, Canadá. Sus trabajos de investigación se han enfocado en la teledetección multi e hiperespectral, en los métodos de análisis espaciotemporal aplicados a los medios acuáticos y atmosféricos, y también en la geoestadística, ámbitos todos en los que ha realizado múltiples publicaciones. El doctor Condal aceptó la invitación de Adrián Morgado, quien es nuestro jefe de desarrollo, a brindar esta charla en nuestro espacio de divulgación al cual hemos llamado Lambert el Pangolín. Desde hace unos años, ambos dictan un diplomado en geoestadística en el ámbito de las ciencias de la Tierra y están próximos a publicar el primero de una serie de 3 libros relativos a geoestadística y análisis multivariable. El día de hoy, el profesor Condal nos brindará una mirada histórica del desarrollo de la geoestadística, con especial énfasis en aplicaciones más allá de la estimación de recursos y reservas mineras. Sin más que agradecer la presencia de todos ustedes y con la certeza que esta charla será de enorme interés para todos, le doy la bienvenida al profesor Condal. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí presentes a esta presentación. Yo quisiera empezar explicándoles de una manera muy somera la razón por la cual escribí esta presentación, qué tipo de persona pensé que iba a estar escuchando esta presentación, de manera que entendamos, ¿me entienden? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tuve para escoger los temas que escogí y ver cuál es la utilidad que esto pudiera tener hacia ustedes? En primer lugar, pienso que las personas que me van a estar escuchando, son profesionales, digamos, de manera muy general, que trabajan interesados en ciencias de la Tierra y que obviamente están interesados en obtener de sus datos los mejores resultados posibles y por consecuente andan siempre buscando métodos de análisis que pudieran ser mejores que los que ustedes ya están utilizando. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado que existe algo que se llama un análisis geoestadístico y entonces hay 2 posibilidades. Una, que son ustedes personas que han decidido tomar un curso de geoestadística por la primera vez y en ese caso, esta presentación yo la pensé como una introducción desde un punto de vista histórico al tema, de manera que comprendan un poco más los desarrollos el tipo de materia que se va a discutir en el curso que ustedes van a tomar. Existe también la posibilidad de que ustedes ya sean personas que han ya tomado el curso, y en este caso, con los ejemplos concretos que les voy a presentar, les voy a dar ejemplos donde las materias que han discutido en el curso se las puede aplicar en el campo que a ustedes les interesa. Esto lo voy a hacer principalmente, como les digo, desde un punto, mirando de una perspectiva histórica, cuál fue el desarrollo de ciencias geomáticas en ciencias geomáticas. Entonces, la primera cosa que me quisiera hacer es simplemente hacer un resumen, si ustedes han tomado el curso, de cuál es el origen, la definición y el objeto de estudio de la geoestadística. Y para las personas que están tomando el curso por la primera vez, para darle una idea de dónde viene esto que van a estudiar y qué es lo que puede hacer esto y cuál es el objeto de estudio. Entonces, en general, la geoestadística tuvo su origen en el campo minero, prospección minera, dan los años 50, 60. ¿Y por qué? Porque los datos en minería, las estimaciones que se hacían en prospección minera en esa época eran simplemente de calidad no aceptable. Un investigador, señor Kriege, que fue el primero que hizo publicaciones de este tipo, y que él entró a utilizar en los datos
la correlación que existía entre los datos. Hasta ese momento, estamos hablando del año 50, los datos se los suponía totalmente independientes uno de otros, y eso era, según él, la razón por la cual las estimaciones que se efectuaban en esa época simplemente no funcionaban, y tuvo razón. Y de ahí empezó entonces a desarrollarse lo que ahora llamamos la geoestadística. Desde el punto de vista teórico, un investigador en Materon en la década del 60, que fue el que desarrolló desde el punto de vista teórico esta disciplina. Ahora, ¿cuál es el objeto de ella? Simplemente, el objeto originalmente fue mejorar las estimaciones en los campos de prospección minera, pero después del año 80, la década del 80, ya un poco más de la década del 90, y ciertamente una vez que llegamos al nuevo siglo, esto ha traspasado lo que fuera, digamos, el límite de la prospección minera y se lo utiliza prácticamente en todo lo que sea evaluación de recursos naturales, minerales, forestales, petróleo, lo que ustedes piensen, medioambientales, topografía, oceanografía, geofísica, tratamiento de imágenes. Estas técnicas han tenido un importante éxito, y es por eso que es importante que ustedes sean capaces de dominarlas si ustedes trabajan en ese tiempo, en esos temas. En general, ustedes van a encontrar que un estudio geoestadístico se los separa en 3 etapas: un análisis preliminar, un análisis estructural y un proceso de estimación a la fin. Voy a discutir cada uno de ellos de manera somera aquí para finalizar dándoles un ejemplo concreto de estas. ¿Qué se hace en el campo de un análisis preliminar? Se obtiene toda la información posible desde el punto de vista estadístico que se puede obtener de esos datos. Por ejemplo, estadísticas básicas es que existen valores erróneos. Si los hay, se los corrige. Es que los datos son normales. Hay una presencia de una tendencia en los datos y también se determina el grado de correlación y correlación cruzada que pudiera existir entre si hay más de una variable en tu consideración. En otras palabras, el análisis preliminar nos permite conocer qué datos tenemos y cuál es su calidad. La segunda etapa, el análisis estructural, simplemente permite estudiar la continuidad espacial temporal de la variable a estudiar. Son los datos correlacionados, datos que estén tomados en tiempo, por ejemplo, muy cercanos, mediodía, un día, tienen más o menos la misma relación, la misma correlación, o si están tomados una vez al mes o 2 veces al mes, la correlación todavía existe. ¿Cuál es el grado de continuidad que tienen estos datos? Esto es importante porque en la geoestadística esta información va a ser utilizada en el proceso de estimación. Para ello se calcula algo que vamos a llamar, si ustedes no han tomado el curso o ya lo conocen, si ya tomaron un primer curso de geoestadística, el variograma experimental. Este es un concepto que va a ser bien importante, fundamental para cualquier persona que trabaje en geoestadística. Vamos a ver en el curso que este variograma experimental habrá que ajustarle una curva con el fin de generar un modelo que permita describir la estructura espacial o temporal del fenómeno de interés. Y este modelo es el que se va a utilizar en el proceso de estimación, en el proceso de interpolación que se va a efectuar al final. Ahora, con un poco de más detalle, digamos, hablando del origen, digamos, el nombre geoestadística viene de que la primera parte, digamos, geo, es porque está asociada con geología, con el estudio el estudio de ciencias de la Tierra, especialmente desde el punto de vista de la minería y la prospección minera, como les explicaba, que fue el origen de esta ciencia. Los primeros trabajos de este tipo se desarrollaron mucho antes de la época del 50, como les dije que la geoestadística había nacido. Inclusive los primeros
artículos que se relacionan a lo que ahora entendemos por geoestadística, lo más temprano posible es un trabajo de investigación, inclusive del año 1910, y estos fueron en agronomía, ciencia forestal y meteorología. Aquí le voy a dar una visión muy rápida del desarrollo hasta llegar a lo que hoy entendemos geoestadística. Por ejemplo, en el año 1910 hubieron dos autores, Mercer y Hall, que publicaron un artículo en el cual se presentó por primera vez lo que ahora diríamos son los conceptos básicos de la geoestadística: dependencia espacial, rango de correlación, soporte, efecto Pepita, todos estos temas que han sido discutidos en el curso de geoestadística o los van a discutir si ustedes es la primera vez que toman este curso, fueron conceptos que fueron presentados inclusive por la primera vez ya en 1911. Unos 10 años, 15 años más tarde ya apareció, por ejemplo, el análisis de varianza. Y en la década ya del año 1939, casi la década del año 40, empezaron a aparecer los primeros métodos de interpolación, lo que ahora nosotros llamaríamos Kriging, y se empezó a hablar de funciones estructurales, que sería el equivalente a lo que nosotros llamamos variograma. Todo esto se desarrolló en el campo de la meteorología. La teoría del muestreo, que es fundamental también para efectuar una geoestadística, los primeros trabajos teóricos se produjeron en la década del 40, con trabajos como el de Crochan y Yates. En la década del 50 ya empieza a aparecer cosas que están mucho más cercanas a lo que nosotros entendemos ahora por geoestadística. De nuevo aparece la idea de variograma en el año 1955. En el año 60, ustedes ven, aparece el concepto de covarianza espacial, o sea, el tipo de tema que se trabaja actualmente, por ejemplo, en los cursos de multivariable. Y llegamos ahora finalmente al trabajo de Krige que les mencioné al principio, que fue la primera persona que realmente mejoró los resultados cuantitativos, digamos, de interpolación al utilizar el concepto de autocorrelación en el proceso de interpolación. Entonces, si le hago un resumen de estos primeros 50 años, digamos, antes que de pre-geoestadística, el trabajo fundamental fue el del año 1951 de Krige. Todos estos fueron trabajos teóricos. No olviden que en ese tiempo todavía, digamos, antes del año 40, por el año 50 ya existían los primeros computadores, pero en general estos eran trabajos teóricos porque simplemente no se disponía ni de las herramientas ni de los datos necesarios para aplicar de un punto de vista práctico todas estas ideas. No teníamos computadores en esa época. Ahora, si ya pasamos un poco más adelante, en la década del 60 hubo un investigador, Matheron, que sintetizó en un trabajo teórico el trabajo de Krige, que había sido 100% experimental, y todos los trabajos previos en un trabajo que fue su tesis de doctorado en Francia y que es todavía la base de lo que hoy entendemos por geoestadística. Desde el punto de vista práctico, no olviden que el año 1960 nació la era espacial, o sea, nació principalmente la ciencia de la computación con un desarrollo mucho más rápido de los computadores, y también apareció la percepción remota, o sea, la observación de la Tierra desde el espacio. Estos dos aspectos, tanto prácticos como teóricos, que se produjeron en el año 60, fue una revolución desde el punto de vista de análisis de datos en ciencia de la Tierra, y ha ayudado mucho ha ayudado mucho a llegar al estado en el cual estamos actualmente trabajando en ciencias de la Tierra, utilizando tanto datos del espacio como métodos teóricos como geoestadística para el análisis de esos datos. Desde el punto de vista teórico, aquí les doy un poco más de detalle. El trabajo de Matheron fue su tesis de doctorado. Él fue el que propuso el concepto de variable regionalizada, y también fue él el que propuso el nombre de geoestadística. Entonces, es el trabajo de Matheron a la base del punto de vista teórico, es la base
todo lo que estamos discutiendo en los cursos que ustedes han tomado de geoestadística o que van a tomar. En esa época también nació la percepción remota, que nos ha dado todo un volumen inmenso de datos georreferenciados y una visión sinóptica del planeta, que nos permite analizar los datos de ciencia de la Tierra de una manera totalmente diferente, pero paralela y equivalente a las observaciones que hacemos desde el terreno. El desarrollo de los computadores obviamente nos ha ayudado. Sin los computadores sería imposible hacer geoestadística, porque simplemente el número, la cantidad de cálculos a realizar es imposible hacerlo a mano. Entonces, la geoestadística se empezó a desarrollar rápidamente en la década del 60, 70, debido a que justamente se disponía de los computadores que permitían hacer ese tipo de cálculo. Y en la década de 70 ya se empieza a observar una integración de la geoestadística. No se les olvide que hasta este momento la geoestadística era 100% una aplicación en el campo de prospección minera, y el análisis espacial por medio de los sistemas de información geográfica. Ustedes ven el ejemplo que les pongo ahí, tienen un artículo de Olea y otro de Gilois que empiezan a hablar ya de la posibilidad de utilizar la geoestadística dentro de un contexto de un sistema de información geográfica. Y aquí, en la década del 70, también se habla de la utilización de estos conceptos por el tiempo, análisis de tiempo. Por ejemplo, en meteorología, esto fue bastante bien importante. El primer libro de geoestadística propiamente dicho, digamos, desde el punto de vista para utilizarlo, para dar cursos, enseñar cómo esta técnica se debe utilizar, fue un libro que apareció por primera vez en 1979, que es el libro de Clark. Un poco mucho más avanzado que eso puede aparecer en los libros de dos hermanos investigadores franceses, Legendre, y que inclusive la cuarta edición, bueno, no acaba de aparecer, pero apareció, digamos, justamente hace 10 años atrás, pero la primera fue del año 1979. Un libro también que marcó mucho el desarrollo de la geoestadística, porque presentó por primera vez lo que ahora nosotros llamamos la simulación condicionada, es el libro de The Journal en 1978. Simulación condicionada tiene una razón bien específica para existir, y normalmente no vemos simulaciones condicionadas en el primer curso de geoestadística, pero sí en un curso, digamos, de más avanzado o medio. En esta misma que ya en el año 88 alguien descubrió que se podían utilizar variogramas, que era un concepto estrictamente básico relacionado con prospección minera en el campo de la percepción remota. Y también apareció un libro de Isaac y Srivastava, que son dos investigadores en California, que también ha sido... fue extraordinario desde el punto de vista de ayudar a que personas que estuvieran fuera del campo de la prospección minera se dieran cuenta del potencial que esta técnica tenía en su propio campo. Ven aquí, por ejemplo, ya Kriging, un método de interpolación que se puede utilizar en el campo del análisis espacial. Estamos ya en la década del 90, o sea, nos empezamos a dar cuenta que lo que se desarrolló hace unos 30 años, estamos en el año 90, 960, estrictamente válido para el campo de prospección minera, se lo podía utilizar como método de interpolación con todo tipo de datos que fueran aceptados por un sistema de información geográfica. Entonces ya estamos avanzando. Y en el año 92 aparece un libro que es una lista, una colección completa de programas que permiten hacer cálculos geoestadísticos. Esto también ayudó mucho a que personas que no trabajaban en el campo de prospección minera utilizaran estos métodos, porque, como les decía, geoestadística sin computadores es prácticamente imposible hacer los cálculos, pero se necesitan los programas para hacerlos, y Deutsch y Journal fueron los primeros que publicaron subrutinas escritas en Fortran que permitía hacer este tipo de cálculo. Esto ayudó mucho
a la, digamos, a la democratización de la geoestadística. También ya en el año 93 empezaron a aparecer toda una serie de libros que ayudaron a comprender cómo utilizar esto fuera del campo, digamos, de la prospección minera. Y, por ejemplo, en el 96 se fija apareció que alguien, hasta este momento, simple geoestadística se lo había utilizado con una variable. Pero si usted tiene multivariables, voy al terreno y obtengo 3 o 4 variaciones por la misma ubicación geográfica, es que puedo utilizar eso, ¿me entiendes? La geoestadística con ese tipo de datos, obviamente se puede, y la primera persona que se preocupó de esta problemática fue Falkenragen en el año 95. Una vez que ya llegamos a nuestro siglo, se generalizó el inicio del análisis espacial y la geoestadística conjuntamente con el análisis digital en el tratamiento de análisis de imágenes aeroespaciales. Ustedes ven ya que 40 años después de la primera publicación de resultados geoestadísticos en la década del 60, ahora estamos ya aplicando esto, análisis digital y tratamiento de análisis, por ejemplo, de imágenes aeroespaciales. Ahora, ¿por qué se produjo esto? Si ustedes piensan estrictamente desde el punto de vista de la percepción remota, percepción remota necesita datos espaciales y de terreno. Trabaja a diferentes escalas, por ejemplo, tanto temporales como espaciales. Ahora, ¿por qué se produce esta situación? ¿Por qué? Porque digamos, las condiciones en las cuales estamos viviendo, la superficie de la Tierra, tiene propiedades espaciales, por ejemplo, tiene textura, muestra patrones, si uno lo observa desde el espacio, y el análisis de percepción remota, el análisis espacial, desea cuantificar estas propiedades. Y es ahí donde justamente a principios de este siglo, los expertos en percepción remota, en análisis espacial, se empezaron a dar cuenta de que esas técnicas de geoestadística podían ser una excelente herramienta para cuantificar estas propiedades. ¿Cómo se hace eso? En percepción remota, estudiando simplemente la relación entre un píxel, o sea, una posición, y sus vecinos. Pero eso es el equivalente a hacer el cálculo de la función de autocorrelación que nos había propuesto Kriegen en la década del 50. Así que a partir de principios de este siglo, especialmente los expertos en percepción remota, se dieron cuenta del gran potencial que tenía las técnicas geoestadísticas desarrolladas originalmente para solamente prospección minera en el análisis de imágenes satelitales. Y esa ha sido una de las razones por las cuales la geoestadística es ahora tan popular, digamos, entre los investigadores que trabajan en ciencias de la Tierra. ¿Cómo medimos la autocorrelación de una imagen? Bueno, utiliza las mismas técnicas geoestadísticas que desarrolló la gente de prospección minera en la década del 60. El análisis variográfico permite estudiar la estructura presente en una imagen, modelar la autocorrelación, calcular la textura, la dimensión fractal, clasificar la imagen, técnicas de filtraje, todo eso se puede hacer a partir del variograma. Y es ahí donde una de las razones, no la única, pero una de las razones por las cuales esta técnica es más y más popular, ¿me entiende? Con investigadores que trabajan en el campo de ciencias de la Tierra, especialmente si trabajan con imágenes satelitales. Kriegen es un método de interpolación. Alguien se dio cuenta, por ejemplo, en percepción remota, ustedes quieren trabajar con una imagen y resulta que hay una nube justamente en una región que a uno le interesa estudiar. Entonces, Kriegen les permitió reemplazar, por ejemplo, píxeles contaminados con valores reales. Esto se lo aplicó después en batimetría, en LIDAR, modelos numéricos de terreno, etc. La lista casi podía ir al infinito. Pero Kriegen fue desarrollado para prospección minera, pero ahora lo estamos utilizando para mejorar, por ejemplo, mapas eliminando píxeles en las imágenes que estén contaminadas. Uno de los ejemplos típicos. Si ustedes quieren clasificar una imagen, probablemente si han tomado cursos de tratamiento de imágenes deben saber que hay toda una serie de métodos que permiten clasificar las imágenes
Pero es importante que se les diga ahora que también la geoestadística presenta un método de clasificación de imágenes que en ciertas condiciones es mejor que cualquiera de los métodos que utilizamos normalmente en el campo de percepción remota. Por ejemplo, el Kriging indicador es prácticamente un método de interpolación, un método de clasificación, yo diría, totalmente equivalente a la clasificación borrosa que nos muestran en el campo de percepción remota. En el año 2000, ustedes ven ya que hay varios investigadores que empezaron a ver cómo podían aplicar la geoestadística en el análisis de imágenes, por ejemplo, del sensor Aviris, ¿sí? O de cualquiera de los otros sensores que están actualmente en órbita y que mandan información todos los días de manera constante hacia nosotros. La geoestadística permite clasificar este tipo de datos de una manera tanto igual o mejor, tal vez, por ejemplo, que los métodos clásicos que hemos utilizado en percepción remota. Si volvemos un poco más atrás, en el año 88, el variograma, el estudio del variograma, permitió, por ejemplo, minimizar duplicación de información. ¿Cuáles son las mejores? Permitió, en una palabra, determinar cuál es la mejor técnica de muestreo para dar una imagen satelital, dado el objetivo que ustedes tengan para su científico que ustedes tengan para analizar esa imagen. Hay varias posibilidades que permiten eliminar la duplicación de información, mejorar la precisión, todo ese tipo de cosas. La geoestadística permite hacerlo. Y un ejemplo, uno de los primeros que mostró cómo hacerlo, justamente este artículo que le estoy mencionando. Ven aquí tenemos otro del año 2003, donde se compara el cálculo de la textura, que es un concepto, un índice muy importante en percepción remota, con los métodos clásicos de percepción remota y con la textura calculada a partir del variograma. En ciertas situaciones, es preferible calcularla desde el punto de vista del variograma, o en otras situaciones es preferible calcularla de la manera clásica. El hecho es que a partir del año 2003 existe ahora la posibilidad de calcular textura a partir del variograma o no. Eso depende de lo que uno esté haciendo y del investigador mismo, pero la posibilidad está ahí. Ejemplos, por ejemplo, del año, vuelvo un poco hacia atrás, pero ustedes ven que estoy siempre alrededor de la década del año 2000, al principio de este ejemplo, que fueron los primeros, aquí el primer caso donde alguien se dio cuenta que si yo tomaba una imagen satelital, por ejemplo, que era de agua, el océano Pacífico, el océano Atlántico, podía calcularle a él variogramas, y que estos variogramas eran diferentes si yo cambiaba la longitud de onda de la observación. El canal 1 es un canal en este satélite en la región azul del espectro magnético, el 2 está en la parte verde, y el canal 5 está en la parte ya, el infrarrojo lejano, y ustedes ven que los variogramas no son exactamente los mismos. Entonces, esto no se conocía en el año, digamos, a principios del año 2000, pero después de esta época ahora se utiliza esta información para ir a obtener información importante acerca de las condiciones del océano en esas condiciones. Otro ejemplo, aquí el Kriging ha permitido, por ejemplo, producir mapas de mejor calidad de biomasa. Esto apareció por primera vez en el año 94, cuando alguien propuso que el co-kriging se lo podía utilizar con imágenes aeroespaciales. Y aquí hay otro que permite, por ejemplo, mejorar un mapa obtenido a partir de una imagen satelital, ¿me entiendes? Y si hay algunas nubes o cualquier objeto que ustedes quieran eliminar de la imagen, simplemente lo pueden hacer por medio de un Kriging. Las conclusiones de este autor fueron que el Kriging ordinario y el indicador, que son dos temas que se discuten normalmente en los cursos de geoestadística al nivel que ustedes se encuentran, son herramientas que son importantes para eliminar píxeles, ¿me entiende? O reemplazar píxeles que están
que no se los puede considerar porque están considerados nubes o tienen un ruido electrónico, cualquier razón que ustedes puedan tener para eliminar un píxel, lo pueden reemplazar con un valor real calculado a partir del crimen. Aquí tenemos, en fin, un ejemplo de cómo utilizar el variograma para calcular la textura en lugar de la matriz de coocurrencia, que es la matriz básica y percepción remota para calcular la textura. En este artículo se demuestra que el variograma le va a dar resultados similares en el cálculo de textura al cálculo que se hubiera hecho si se hubiese utilizado la matriz de coocurrencia. Entonces, ya aquí estamos en el año alrededor cerca del año 2000 y aparecen algunos por primera vez artículos, y entonces ustedes ven que le marqué al interior de un rectángulo, de una elipse, ¿me entienden? Como palabras importantes del artículo, una mezcla que nunca se había leído antes, de geoestadística, clasificación, textura, variograma, imágenes satelitales. No era una mezcla de temas, ¿me entiendes?, a considerar en un solo artículo. Y este fue uno de los primeros que empezó a demostrar, por ejemplo, que yo podía hacer una clasificación de imágenes satelitales basado tanto en textura como en el variograma. Y que esto daba mejores resultados que los métodos clásicos que se utilizaban hasta esa época para hacer la clasificación de imágenes. Y aquí tienen algunos ejemplos de este artículo. Ustedes ven diferentes secciones de la región que él le interesaba estudiar. Cada una de ellas muestran un variograma diferente, que es la curva en rojo que está marcada. Y a partir de esas diferencias en los variogramas, es que fue capaz de clasificar y decir que una imagen era distinta de la otra. Entonces, y la precisión de la clasificación es bastante buena. Vean usted que fue una clasificación que muestra un coeficiente kappa de 81%, o sea, estamos hablando de una clasificación bien aceptable, calculada a partir de conocimientos geoestadísticos y no a partir de los métodos clásicos de clasificación que se utilizaban hasta ese momento. Aquí hay otro, sigamos avanzando, aquí ven uno de los primeros ejemplos de aplicar todo esto, pero a imágenes radar. Hasta el momento, ustedes saben, imágenes radar tienen diferentes propiedades comparadas con las imágenes del espectro visual, y por lo tanto, todo lo que uno puede encontrar como resultado en la parte visual del espectro electromagnético, no significa que va a ser verdad en la parte radar, porque las propiedades de los datos son totalmente distintos. Y en este artículo se demuestra que se puede utilizar un variograma, una clasificación basada en un variograma, para discriminar distintos tipos de grupos de vegetación en cierta parte en el norte de Brasil. Aquí, al final, este es uno de los artículos, digamos, clásicos, uno de los primeros, que nos permite comprender cómo utilizar en percepción remota la geoestadística. Y por eso, con el tiempo, se ha transformado en un artículo, digamos, clásico, la base, que permite decir, ¿me entiende?, cómo utilizar la geoestadística en la clasificación de percepciones remotas. Y ustedes ven, este es del año 2000, esto es 40 años después que se desarrolló la geoestadística. La geoestadística empezó en el año 60, más o menos, 40 años más tarde, estamos lejos de la prospección minera, ahora estamos clasificando imágenes espaciales, todo utilizando las mismas técnicas que había desarrollado Mazerow en la década del 60 para hacer interpolaciones mediante datos y prospección minera. Y ahora, ¿dónde vamos a irnos? A partir de, ustedes ven que se está desarrollando esto en 40 años, hemos avanzado rápidamente. ¿Hacia dónde vamos a ir? Bueno, depende mucho de las personas que van a utilizar estas técnicas a partir de ahora. En otras palabras, depende mucho de lo que ustedes van a hacer, hasta en qué dirección estas técnicas se van a desarrollar. Aquí simplemente les voy a mostrar un par de ejemplos de cosas que se están haciendo, cosas de darles a ustedes una idea de dónde se puede ir, pero perfectamente posible que algunos de ustedes decidan partir en una dirección totalmente distinta y encuentren a lo mejor
un campo, ¿me entiendes?, en el cual la geoestadística es excelente y que hasta el momento nadie se había dado cuenta de ello, ¿no? Aquí les voy a mostrar simplemente 4 ejemplos. ¿Qué es lo que se entiende por simulaciones condicionadas? ¿Qué es lo que se entiende por estadísticas multipunto? El uso del lenguaje Python, los lenguajes similares con geoestadística, y el uso de la geoestadística para trabajar digamos, a una escala mundial. Los satélites son capaces de darnos ahora la imagen de todo el planeta por cada día, diaria, mensual, a la escala temporal que ustedes quieran. Ustedes pueden tener una imagen de todo el planeta, tanto del agua o de la parte tierra como... Y podemos aplicar la geoestadística a todo eso. Obviamente hay personas que ya están pensando hacerlo. Entonces, esa es la dirección en la cual vamos a irnos. Primero, desde el punto de vista del programa. Este es un programa, porque, como decía, geoestadística sin un programa, sin sin la informática, sería imposible utilizarla debido al número de campos. Pero aquí ven, este es uno de los programas más nuevos que han salido y que es interesante porque nos ofrece, primero digamos, es libre, no hay que comprarlo. Es un programa desarrollado por la Universidad de Stanford en California y ofrece toda una serie de posibilidades, especialmente en lo referente a visualización 3D y programación que la permite hacer en Python, que otros programas no lo hacen. Así que si alguien quiere trabajar y partir en una dirección totalmente nueva, probablemente va a necesitar trabajar con un programa como este que les estoy presentando. Bueno, desde el punto de vista de ejemplos, aquí les voy a mostrar rápidamente algunos. Este es un ejemplo del año 2012, esto ya estoy mucho más cerca. ¿Qué es lo que hace? Combinación de variogramas y imágenes de textura para hacer una clasificación de terrenos urbanos con datos de alta resolución. O sea, aquí estoy hablando de datos de por lo menos 1 metro o 2 metros de resolución. Aquí, este es un buen ejemplo. Aquí, por ejemplo, tienen otro ejemplo de una masa de agua, en la cual también hemos calculado el del variograma, y el variograma se lo estoy mostrando hacia la izquierda. Y eso es para mostrar un ejemplo de la organización global. O sea, aquí ustedes tienen una imagen de anomalías en la división en la división estándar de clorofila en una base diaria por todo el mundo. Y el variograma permite entonces obtener idea de cómo esta anomalía varía diariamente o a la escala que ustedes estén trabajando. Entonces, por eso les decía que estos son ejemplos de posibilidades donde ir. No hay límites. Justamente a las personas, cuando alguien llega a este campo y son personas de un campo totalmente nuevo, que nunca se le ha aplicado la geoestadística, es bien posible que en un par de años más podemos agregar aquí entonces alguna otra aplicación, y que va a depender justamente del interés y que tengan las personas que están utilizando geoestadística con sus datos. Con esto yo creo haberles dado una visión rápida primero de cómo se desarrolló la geoestadística. Empezó estrictamente con un problema, digamos, en minería, prospección minera. Ellos tenían que mejorar un producto, prospección minera extremadamente caro, es decir, que no tenían pero rápidamente, digamos, unos 30, 40 años, estas técnicas se encontró que se podía ser muy útil en otros campos, especialmente en campos de ciencias de la Tierra. Y durante la década del 90, los primeros 20 años de este siglo, traté de mostrarle de algunos de los ejemplos cómo esto se ha desarrollado, y mi visión, mis ideas, donde yo creo que esto va a partir hacia el futuro. Pero como les decía, hacia dónde va a partir hacia el futuro depende mucho de las personas que lo van a utilizar y en qué dirección ellos quieran ir.
Así que espero con esto haberles dado una idea global y ahora es a ustedes justamente a tomar estas técnicas, una que han tomado el curso, y aplíquenlas a los datos de ustedes. Y estoy seguro que van a ser capaces de obtener resultados que a lo mejor nunca podían haber obtenido con los métodos clásicos que se utilizan en el campo de ustedes. Bien, pues eso es todo, creo. Gracias.